buenas noches. Le damos la bienvenida un fin de semana más a este programa que compartimos con todos ustedes, en un programa que ya entra en el mes de diciembre y ya ha llegado la Navidad a nuestro plató. Ya tenemos nuestro arbolito, tenemos nuestro pascuero, tenemos nuestras cositas navideñas porque estamos en Navidad, y también vamos a hablar de la Navidad de aquí de Benalmádena, que se va a poner en marcha en este puente que tenemos ahora por delante, que por cierto había un tráfico en la carretera este fin de semana bastante importante, y es que la gente se está moviendo mucho en este puente, a pesar de que están hablando de que se haya cancelado algunas de las reservas y demás, pero lo cierto es que movimiento sí que tenemos. Y a quien tenemos aquí en nuestro plató, como todos los sábados a esta hora, es al alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Hay movimiento, no sé, yo veo movimiento por las carreteras. Bueno, yo me he movido para venir aquí. Hay movimiento, sí. No, pero hay movimiento de gente que viene de fuera, sí, digo yo, vaya. Hay bastante gente, ¿no? Nosotros al final no hemos quedado aquí en Benalmádena precisamente porque, bueno, a pesar de que es un puente importante, pero qué mejor sitio que pasar estos días que precisamente la Costa del Sol y Benalmádena, ¿no? Cuando además estos días estábamos viendo cómo el resto del país se sumía en una ola de frío, cómo había nieve en el norte, lluvia y viento en la meseta central, y a pesar de que incluso hacía frío aquí en la Costa del Sol, pero hemos tenido unos días muy soleados, hombre, ¿no? Yo he estado en Albacete el pasado fin de semana y ya te digo que la comparación sí, ¿no? No tiene nada que ver. Esa es una de nuestras fortalezas, ¿no? El sol, la luz, ¿no? La buena temperatura, porque incluso haciendo frío, que viene a hacer frío de noche, de madrugada, hablamos de 3, 4, 5 grados, pero durante el día alcanzamos temperaturas en torno a los 15, 20 grados, ¿no? Y eso es una fortaleza precisamente para la gente que lo está pasando ahora con el frío y con la lluvia y con los días que son más cortos y hay menos luz, y el sur es atrayente, el sur está bien comunicado, tenemos nuestra planta hotelera no al 100%, pero sí gran parte de ella abierta, y tenemos pues un elenco importantísimo de eventos, de actuaciones, de actividades, pues para venir y disfrutar, ya no solo en Benalmádena, sino en toda la Costa del Sol, ¿no? Y sí, evidentemente, se ve bastante movimiento, ¿no? No tenemos datos todavía del sector, porque habrá que esperar que pase el puente para hacer una evaluación, pero sí hay expectativas las expectativas parece que se están cumpliendo, ¿no? Pues hablemos de otros datos, en este caso datos de empleo, datos turísticos de aquí hacia atrás, que parece que nuevamente nos ofrecen muy buen aspecto de Benalmádena. Y en principio hablemos de empleo. Creo que en el mes de octubre los mejores datos de empleo de la última década. Es increíble, ¿eh? Esto es maravilloso. Cuesta creerlo porque venimos de una pandemia, ¿no? Y claro, donde nuestros empresarios, nuestros hoteleros y comerciantes no lo han pasado bien, ¿no? Ellos han hecho un esfuerzo considerable para mantener plantillas, para mantener abierta lo que es su planta hotelera o los comercios, ¿no? Y muchos pues han empeñado gran parte de sus ahorros o del crédito que tenían para mantener abierta su actividad, ¿no? Pero lo han conseguido, creo que el arrojo del empresariado y del comerciante de Benalmádena hay que ponerlo en consideración, porque han mostrado mucha capacidad a pesar de todas las adversidades, ¿no? Y luego también creo, y hay que decirlo, que las administraciones hemos contribuido, ¿no? Y hablaba precisamente que son los mejores datos, no ya, porque el año pasado es verdad que empezó el verano después del confinamiento y luego llegó el otoño y se cerró gran parte de la planta hotelera, ¿no? Y que este año todavía estamos recuperando datos de turismo, porque el mercado británico ni siquiera en verano ha llegado, ¿no? El mercado británico ha empezado a venir a partir del mes de octubre, continúa esa incertidumbre en el aire sobre las nuevas cepas y tal, ¿no? Pero fijaros que a pesar de todo ello, tenemos los mejores datos de empleo, no desde 2019, que fue antes de la pandemia, ¿no? Que podríamos pensar, bueno, en 2019 fue el año anterior a la pandemia y hubo unos buenos datos. No, hablamos de los mejores datos de empleo desde el año 2007. Increíble. Increíble. Incluso en el año 2007 hubo una décima de desempleo mayor del que hay este octubre de 2021, ¿no? Hablamos de los mejores datos del año 2006, por eso digo que son los mejores de la última década de la serie histórica de empleo, pero no encontramos unos datos mejores que los que hemos presentado en el mes de octubre en cuanto a ocupación
Y en cuanto a datos de empleo, desde el año 2006, desde octubre de 2006, ¿no? Y como he dicho, es consecuencia de la fortaleza de nuestro tejido productivo y empresarial, ¿no? Del arrojo que han mostrado nuestros empresarios, nuestros autónomos y nuestros comerciantes, y luego, por supuesto, los ERTEs y los préstamos ICO, que son las ayudas que ha puesto en marcha el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez, han ayudado y mucho a las empresas, ¿no? Yo hacía un recuento de lo que el gobierno de España llevaba invertido en ERTEs solo en Benalmádena, y estamos cercanos a los 100 millones de euros desde que empezó la pandemia, ¿no? Pero es que en préstamo ICO andamos en torno a los 150 millones de euros, ¿no? Que han consumido muchas de las empresas locales, ¿no? Lo cual es una cifra significativa. Y hablamos de que los préstamos ICO son préstamos que hay que devolver con intereses, pero en unas condiciones inmejorables, ¿no? Y gracias a que existe ese instituto de crédito oficial, que es el ICO, nuestros empresarios han podido hacer frente a muchas dificultades que le ocurrían en determinados momentos en los cuales no tenían ni la caja ni la tesorería para hacerles frente, ¿no? Si a ello le sumamos las ayudas como el Reabre, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Benalmádena, o ayudas como la planta hotelera, o las ayudas a la contratación, o al alquiler, o la obra pública e inversión, pues al final, o los planes de empleo que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Benalmádena, pues resulta que estamos generando riqueza y estamos generando empleo, ¿no? Y eso ayuda a que las cifras se contengan. Fijaros que solo el Ayuntamiento de Benalmádena, en el año 2021, si tenemos en cuenta las 250 personas empleadas con el plan de empleo municipal y las 84 empleadas con el plan de empleo puesto en marcha por la Junta de Andalucía, en Benalmádena se han mantenido más de 300 puestos de trabajo, y eso ha sido a pulmón con la inversión de la administración local, ¿no? Quiero decir, le sumas eso, sumas la capacidad de nuestros empresarios, de nuestros hoteleros, sumas las ayudas del Estado y suman la valentía que han tenido a la hora de continuar con sus actividades, y hemos dado unas cifras de empleo que son, como he dicho, las mejores desde el año 2006, ¿no? ¿Sabemos en qué sectores ha habido más empleo en este mes? Bueno, principalmente el turismo, ¿no? El turismo es el sector servicios, ¿no? Que es el que tira principalmente de la demanda, ¿no? Y en ese sentido, el sector de la construcción también es un sector que ha pegado un pequeño empujón, teniendo en cuenta que la mayoría del empleo que se genera en Benalmádena y que el 97% del PIB que se genera en Benalmádena procede del sector servicios, ¿no? De forma directa o indirecta del turismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy satisfechos con las cifras. Pues ya que hablamos de turismo, también hay que hablar de datos importantes que tenemos en la ocupación hotelera en este mes de noviembre que acaba de terminar. Decía el alcalde que no sabemos todavía este puente que tenemos delante y que esperemos sea bueno, que se puede ver un poco mermado por el tema de que se está hablando de la nueva cepa de la COVID y demás, pero esperemos que sea bueno. Pero sí tenemos datos ya del mes de recién acabado noviembre. Del tercer trimestre, tenemos datos del tercer trimestre de ocupación hotelera, y tenemos también datos de atenciones en la oficina de turismo del último mes de noviembre, ¿no? Y los datos del tercer trimestre de ocupación hotelera sitúan a Benalmádena por encima de la media en la provincia de Málaga, ¿no? Y la provincia de Málaga hablamos de una ocupación del 64,18, 65%, por redondear la cifra, ¿no? De ocupación hotelera, Y tercer trimestre hablamos que en septiembre, estamos hablando de agosto, julio, septiembre, octubre, agosto noviembre. Y septiembre son los... quizás septiembre es el mes que tira un poco más a la baja, pero luego julio y agosto hemos tenido unas cifras muy buenas de ocupación hotelera, ¿no? Y hablamos de atenciones también en la oficina de turismo, cuando lo habitual en el mes de noviembre eran 2.000 visitas, ¿no? A la oficina de turismo de gente que estaba en Benalmádena buscando información turística, a que en este mes de noviembre hemos rondado las 6.000, casi 3 veces más, ¿no? Y si esos datos los comparamos con no los datos de atenciones, sino los datos de ocupación hotelera, los comparamos con los del año 2020, pues supone un 147% más con respecto al año anterior, ¿no? También hay que tener en cuenta que veníamos de prácticamente un verano atípico, ¿no? El verano pasado, ¿no? Y que este verano, a pesar de la mascarilla, pues hemos conseguido doblar y triplicar la cifra de turistas, ¿no? Y que los vecinos y vecinas recordarán que este verano ni siquiera había aparcamiento en la ciudad, ¿no? Y que no había plazas libres hoteleras, ¿no? Por eso creo que nuestra industria tiene esa fortaleza, tenemos el clima que nos ayuda, tenemos una administración local y un gobierno de la nación que están haciendo esfuerzos y aumentando el gasto público para mantener el empleo, y todo ello crea
un escenario de creación de riqueza, ¿no? Y de creación de empleo, ¿no? Y eso es prácticamente lo que nos está ayudando a que, a pesar de que nos encontramos en muchos países y con una situación de incertidumbre a nivel mundial y que ello puede provocar una crisis económica, además con la inflación desbocada, etcétera, etcétera, pues en Benalmádena mantenemos unas cifras de empleo buenísimas, ¿no? Y mantenemos una ocupación hotelera muy buena, ¿no? No sin dificultades, porque es verdad que no son momentos para ganar dinero, pero sí al menos son momentos para mantener la actividad y poder generar empleo, ¿no? Quizás la reacción que ha habido posterior, no al COVID, porque el COVID todavía no ha terminado, pero bueno, a la parte más fuerte de la pandemia ha sido mejor de lo que se podía esperar. Pensábamos que íbamos a tener tanto turismo y tanto empleo como se ha provocado en estos meses. Bueno, es que ha habido, la verdad que estamos viviendo en una montaña rusa, sí. Porque cuando acabó el confinamiento todo. El año pasado en mayo, pues pensamos que íbamos a tener el mejor verano en 2020 porque todo el mundo iba a salir a disfrutar de las vacaciones. Luego nos dimos cuenta que las restricciones hizo que mucha gente se quedara en casa, ¿no? Y que aún el miedo pues hiciese que se cancelasen reservas. Y además recuerdo el verano pasado que aparecía un brote de COVID en un instituto y se cancelaban todas las reservas en esa zona, ¿no? Que aparecía un brote en un hotel y toda la región se resentía porque se cancelaban las reservas, ¿no? Luego llegamos que si el invierno y se pensaba que posiblemente que el verano de 2021 iba a ser un verano de récord, espectacular, y luego llegamos al mes de junio de este 2021 y Boris Johnson puso aquello del semáforo y que no se podía viajar fuera de Reino Unido y fue un mazazo para la industria, ¿no? Cayeron las reservas, pero luego en agosto y en septiembre se recuperaron gracias al turismo nacional, ¿no? Y ahora parecía que el 4 de octubre otra vez se ponían en marcha las reservas porque el gobierno británico había abierto la mano para que sus turistas viajasen, pero ahora tenemos la cepa Omicron, ¿no? Entonces estamos en una constante montaña rusa, ¿no? Sí es cierto que tenemos una planta hotelera o un sector o una, digamos, actividad turística con mucha fortaleza, con mucha potencialidad, porque a pesar de las embestidas y de la incertidumbre, volvemos a sacar la cabeza, ¿no? Volvemos a resurgir, ¿no? Y cada vez que aparece una cepa nueva, cada vez que aparece un brote, cada vez que aparece y cae la reserva, en 2 semanas estamos otra vez puestos a disposición de... Pero claro, eso no es lo normal, eso no es lo que debemos de aspirar a que se acabe definitivamente o se contenga al menos la pandemia y que haya cierta normalidad, ¿no? O cierta certidumbre en el horizonte, ¿no? Pero sí, hombre, estamos satisfechos por la fortaleza de nuestro tejido productivo, ¿no? Y ante esta nueva variante, ¿qué percepción hay ahora mismo? ¿Estamos temerosos de que pueda ocurrir algo para Navidad? ¿Están los comerciantes, los empresarios de hostelería preocupados con esta nueva cepa? Bueno, yo creo que estamos preocupados todos, ¿no? Y la verdad es que nadie sabe realmente si la cepa Omicron es mejor o peor que la Delta, si sus efectos son más adversos, o lo que sí sabemos es que se contagia mucho más rápido, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿no? Pero no sabemos de qué forma interactúa, ¿no? Con el cuerpo humano, ¿no? Y si las vacunas van a estar preparadas o no para hacer frente a... Por ahora parece que leve, de los casos que hay por ahora. Claro, es que hay poca información, ¿no? Es verdad que todo es muy nuevo, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto, y eso creo que deberíamos de analizar y reflexionar, es a todas estas personas antivacunas y negacionistas que se empeñaban en que la vacuna no servía para nada y que ahora nos hemos dado cuenta que mientras haya sectores de la población sin vacunar, y no, el problema no es de ellos que ellos se contagien, el problema es que el virus puede mutar. Y eso lo hemos hablado en multitud de ocasiones, ¿no? Que en España haya un 20 o un 30% de ciudadanos que no se quieran vacunar. El problema no es para ellos, el problema es para todos los demás. Claro, ese es el problema. Y esa insolidaridad creo que habría que obligar por parte de las administraciones. Pero más insolidaridad o más inmoral es que los países ricos estemos acopiando vacunas y que en algunos casos se nos caduquen esas vacunas y que en África no hayan ni siquiera vacunado al 15% de la población, ¿no? Del continente, ¿no? Es el mismo caso, ¿no? Mientras exista gente sin vacunar que se esté contagiando, el virus tiene la posibilidad de mutar. Y puede ocurrir que en alguna de estas mutaciones, no sabemos cómo será la Omicron, ¿no? Posiblemente sus efectos sean leves, pero puede ocurrir mañana que en una nueva mutación sus efectos sean mucho más agresivos para el ser humano, ¿no? Y al final tengamos una pandemia de unas dimensiones más complicadas, ¿no? Por eso es importante la solidaridad y, oye, que al final que tenemos que vacunarnos todos, ¿eh? Yo, fijaros que en un principio pensaba que había que valorar el esfuerzo de muchas farmacéuticas, ¿no? Porque habían investigado
y que a lo mejor pues liberar una patente para vacunar en otros países, pues que oye, que es verdad que ese esfuerzo tenías que premiarlo, porque si no el día de mañana las farmacéuticas no van a tener incentivos para investigar, ¿no? Pero eso lo pensaba hace 6 meses, ahora pienso todo lo contrario, ¿eh? Fijaros que es que la pandemia nos va dando lecciones cada día, ¿no? Totalmente. Y al final, oye, habrá que liberar esas patentes, habrá que hacer algo, ¿no? O habrá que permitir, porque el otro día escuchaba como en Burundi, que estaban comprando vacunas, le costaba 3 veces más a un país pobre comprar vacunas de lo que le costaba a la Unión Europea, y encima les servían los últimos de la cola, ¿no? Y quiero decir, a ver, mientras en Burundi haya gente sin vacunar, el resto de la humanidad estamos en riesgo, claro, porque puede mutar el virus, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de solidaridad y un ejercicio de humanidad de todas las relaciones, de todos los gobiernos y del mundo entero, para vacunarnos todos a la vez, todos los países, sea rico, sea pobre, que no haya una distinción económica para vacunarte o no. ¿Por qué? Porque mientras no lo hagamos así, puede ocurrir lo que ha pasado ahora, que no hemos vacunado toda Europa, toda América del Norte, gran parte de China, América Latina, estamos todos vacunados, bien, ¿no? Hemos superado. Ah, no, que África está sin vacunar. Ay, que en África ha mutado el virus. Ay, que ahora las vacunas que nos pusimos a lo mejor no valen para nada. Y todo el esfuerzo que hemos hecho se ha quedado en nada, precisamente porque no hemos sido capaces de ser solidarios con el resto de la humanidad, ¿no? Por eso es importante vacunar a toda la sociedad, y cuando me refiero a toda la sociedad me refiero incluidos negacionistas, y vacunar a toda la humanidad. Y mientras no hagamos eso, vamos a seguir en esta situación de pandemia y de incertidumbre, y que la economía está de alguna forma haciendo frente con más o menos dificultades, pero seguimos creciendo económicamente en muchos países, pero va a llegar un día en que va a haber una recesión en toda regla y que va a ser difícil salir adelante, ¿no? Entonces vamos a ponernos a trabajar en ello más pronto que tarde, ¿no? La polémica que ahora también tenemos con el tema de los negacionistas, de que si hay que obligarlos o no hay que obligarlos, a que obligaría a Víctor Navas a que se... Yo les obligaría. Sí, yo creo en la libertad de las personas, ¿no? Para decidir, ¿no? Lo que tienen que hacer. Sí, bueno, pero también te obligan a, como he escuchado yo hoy, te obligan a llevar el cinturón de seguridad, te obligan a llevar el casco, te obligan a hacer muchas cosas que ahora mismo... Se está prohibiendo fumar en determinados espacios. Exactamente. O sea, ¿y por qué ocurre eso? Y lo voy a explicar para que lo entiendan los vecinos, ¿no? Alguien puede pensar, y el caso de las vacunas es algo parecido, ¿no? A ver, yo quiero fumar, ¿a mí por qué me lo van a prohibir? Yo quiero fumar en cualquier sitio. Claro, ya, pero es que si mañana coges una enfermedad, un cáncer, o si perjudicas pasivamente a otras personas que no quieren fumar por fumar en espacios públicos, esos gastos sanitarios, ¿por qué tengo que pagarlo yo, no? Yo también podría decir, oye, pues no, mira, que cada uno se busca la vida, ¿no? Claro. Pero vivimos en una sociedad, ¿no? Y tenemos que ayudarnos y no podemos dejar a nadie atrás, ¿no? Y como a los demás ciudadanos de esta sociedad nos afecta el hecho de que haya gente insolidaria porque aumenta nuestro gasto sanitario, pues a lo mejor tenemos que obligar al resto, ¿no? Yo creo que tiene que ser obligado. Pero además hay fórmulas muy sencillas de obligar a la gente a vacunarse, ¿no? Oye, es que para trabajar tienes que estar vacunado. Lo que está ocurriendo ahora de que se exige... Claro, es que para entrar en un comercio tienes que tener el certificado COVID, es que para viajar tienes que tener un certificado COVID. Y de alguna forma estás obligando, ¿no? A la gente, totalmente. ¿no? Y luego habrá negacionistas, como los hay, y algunos además... precisamente de Benalmádena, que es muy gracioso, ¿no? Porque muchos, y lo digo porque después lo comentaremos tranquilamente, Ana, pero muchas de las personas que conocemos que se quejan diariamente en Benalmádena de cómo funciona tal o cual cosa son negacionistas, ¿eh? Y están haciendo un flaco favor al resto de la sociedad. Totalmente. ¿No? Sin embargo, son de los que... he visto en estos días en la televisión unos cuantos negacionistas que han contraído el virus, están en las UCI, porque son los que ahora mismo las UCI están llenas de personas, la mayoría negacionistas, y ellos mismos han lanzado mensajes a través de los medios de comunicación para decir que, claro, que ahora se dan cuenta de que no estaban en lo correcto y que ahora, en cuanto se pongan bien, se vacunarán. Vale, y si tenemos que esperar que todos los negacionistas se den cuenta, que todos vayan a una UCI, y que pueden pasar 10 años hasta que todos vayan a una... Es que eso es injusto para el resto de la sociedad, ¿no? Totalmente. Es lamentable que tengan que llegar a ese punto para que se den cuenta de que ya no solo ellos, sino a todas las personas que le puede provocar
una enfermedad o incluso la muerte porque ellos no quieran vacunarse. Pero bueno, somos así de insolidarios. Desde luego. Bueno, cambiemos un poquito de tercio, que nos ponemos a hablar de la COVID. Es que claro, como ahora tenemos otra vez la variante, pues ya estamos preocupados todos con esto y además con la Navidad de por medio. Y hablando de la Navidad, pues ya nos estamos preparando en Benalmádena, que yo le digo desde aquí a todo el que nos esté viendo, que se vengan a vernos, que tenemos preparado para el puente lo más grande para la Navidad, ¿verdad, alcalde? Estamos ya preparando iluminación y diversidad de cosas. Bueno, sí, la Navidad este año, que nadie tenga duda que va a ser una Navidad como todas las Navidades que hemos vivido en Benalmádena, ¿no? Y de hecho vamos a hacer un esfuerzo en decoración, ¿no? Se van a invertir grandes recursos en invadir o en desbordar de pascueros el centro de Arroyo de la Miel y de Benalmádena Pueblo, ¿no? Y queremos además repartirlos por las calles más céntricas de Arroyo y Benalmádena Pueblo. Va a haber también decoración en las farolas y en el alumbrado público, va a haber la iluminación de Navidad, va a haber un mercadillo, va a haber zambomba flamenca en el puerto deportivo, en Benalmádena Pueblo y en Arroyo de la Miel. Las pastorales, es verdad que no va a haber porque han decidido las propias pastorales que es mejor que este año no se reúnan por el riesgo que tienen y el miedo que tienen al COVID, ¿no? Y va a haber un elenco de actividades, de actuaciones y de eventos dignos de una gran ciudad como es Benalmádena, ¿no? Además, pueden los vecinos descargar el programa de actividades que va a estar ya, que está disponible ya en las redes sociales y en la página web municipal, y pueden ver cada uno de los eventos que se van a celebrar, ¿no? Y van a ver los vecinos cómo Benalmádena pues va a brillar durante la Navidad, ¿no? El alumbrado, el encendido será el 7 de diciembre, todos los años el encendido se ha hecho el 7 o el 8 de diciembre, ¿no? Es verdad que el año pasado lo adelantamos al 30 de noviembre, ¿no? Porque teníamos un contrato que así lo permitía. Este año, a consecuencia del cambio de contrato, no hemos retrasado el montaje, pero el 7 de diciembre, como es tradición en Benalmádena, se va a inaugurar el Belén municipal y se va a inaugurar el encendido, y lo que vamos a tratar es de disfrutar con las condiciones que tenemos de la mejor Navidad posible. Claro que sí. Y además también en este puente, como todos los años, tenemos el acto del Día de la Constitución. Efectivamente, el 6 de diciembre a las 12 del mediodía podrán los ciudadanos y ciudadanas que así lo consideren acompañarnos en la celebración del acto conmemorativo de la Constitución española, ¿no? Donde leeremos distintos artículos, donde estarán representadas todas las fuerzas políticas de Benalmádena, colectivos, asociaciones, y donde la banda de música municipal interpretará algunas piezas, además del himno, pues para conmemorar la Carta Magna, ¿no? Y precisamente el documento que nos ha permitido la convivencia después de una dura dictadura en este país hasta el día de hoy, ¿no? Y que creo que es un documento que tenemos que conocer, disfrutar, desarrollar, porque es verdad que la Constitución aún queda por desarrollar en gran parte de su articulado, y que es, digamos que si no la hoja de ruta, sí al menos el escenario de tolerancia, de respeto y de diálogo que tenemos que tener todos los españoles y españolas, ¿no? Pues echamos un poquito la vista atrás también en esta semana, porque se ha celebrado la jornada sobre violencia de género, en lo que también estamos avanzando bastante. Bueno, no sé si avanzando, pero al menos estamos tratando de sensibilizar a la sociedad, ¿no? Y además vinieron dos ponentes de Córdoba, de una asociación, tanto Inma como Chema, y fue una ponencia preciosa, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que todos los años, coincidiendo con el día de la lucha contra la violencia de género, pues tratamos de poner en marcha, digamos que actos o eventos que ayuden a visibilizar, ¿no? Lo que significa la violencia contra las mujeres, ¿no? Y que tenemos que erradicarla y combatirla, ¿no? Y que al maltratador hay que aislarlo y además hay que denunciarlo, ¿no? Entonces, este año, pues como todos los años, tuvimos una ponencia en el Castillo del Bilbil. Ha habido años que se ha hablado sobre la brecha salarial de la mujer, o se ha hablado sobre los micromachismos, ¿no? Y cómo los techos de cristal o los suelos pegajosos, ¿no? Al final, cuando el hombre se siente inseguro, da lugar a veces a esa violencia, ¿no? Contra la mujer, ¿no? Y que es, digamos, el máximo exponente, ¿no? De la inseguridad del hombre frente a la mujer, ¿no? Y que el daño que se ocasiona, ¿no? En familias, en hijos, en hijas, ¿no? Y este año, además, la ponencia pues ahí va relacionada con los objetivos de desarrollo, con la Agenda 2030, y como uno de los objetivos de desarrollo, concretamente el número 5, es erradicar
la trata de blancas, la prostitución y la violencia de género, ¿no? Para darle igualdad a la mujer, ¿no? Y fue una ponencia, diría que preciosa, me encantó, ¿no? Porque he escuchado a muchas personas hablar de igualdad, de feminismo, de luchar contra la violencia de género, pero siempre han sido posturas combativas, ¿no? Y de confrontación, ¿no? Y a veces esa crispación es difícil de entender, ¿no? Porque la derecha, por un lado, afea el discurso feminista, luego desde la izquierda defendemos nuestras posturas, porque es verdad que detrás de esas posturas está el daño que se le inflige a una mujer y tenemos que defenderlas, ¿no? Y a veces en esa lucha confrontamos con la derecha y a veces se genera un debate en ocasiones, pues, incluso lleno de crispación y con poco diálogo, y que lo que causa es hartazgo, ¿no? En determinados sectores de la sociedad, ¿no? Y creo que precisamente el feminismo y la lucha contra la violencia de género tiene que ir encaminado a convencer y a las personas de que tenemos que hacer algo, de que no podemos permanecer impasibles, ¿no? Pero que, como decían los ponentes que hubo en la charla, hay que hacerlo desde la información, abriendo una puerta para que todo el mundo sepa que una mujer tiene una salida en caso de necesidad, pero no podemos enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Por un discurso, ¿no? Creo que se está legislando, hay una legislación, hay que mantener consensos, tenemos que educar a la ciudadanía, pero si el de enfrente es un negacionista de la violencia de género, no puedo ir a atacarle al de enfrente, ¿no? Tendré que tratar de convencerle, ¿no? Y eso es lo que versaba prácticamente lo que es la ponencia, y me pareció maravilloso hablar de diálogo, de consenso, de tolerancia y de lo más importante, que es lo que se trataba ese día, de erradicar la violencia de género, ¿no? Y también se hablaba de la Agenda 2023, las pautas a seguir. Sí, la Agenda 2030, 2030, que es la agenda que puso en marcha la ONU en el año 2015, tiene 17 objetivos de desarrollo, ¿no? Que son 17 objetivos temáticos, ¿no? Pues la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la igualdad de oportunidades, el acceso a la cultura universal, en fin, son 17 objetivos, y uno de ellos, el número 5, es precisamente erradicar la violencia de género, erradicar la prostitución o erradicar la trata de blancas y fomentar la igualdad, ¿no? Entonces iba basado sobre eso precisamente, ¿no? Cada año buscamos un tema, ¿no? Sobre el que poder conversar, ¿no? Que por cierto, hablábamos en la tertulia del otro programa que yo presento, que no sé si se abordó esta cuestión en esta jornada que tuvisteis. Es que parece que tenemos un escalón en cuanto a la violencia de género, que los más jóvenes vuelven a estar en un momento en que, bueno, pues no es que haya una violencia tal, pero que parece que se abre otra vez la brecha en los más jóvenes, que no están de acuerdo con que las novias lleven ropa que a ellos no les gusta, le están mirando constantemente el móvil, algo que puede después derivar en lo que estamos hablando. Pero mira, es que la cultura popular hace en ocasiones bastante daño, ¿no? Pero eso se puede combatir, ¿no? Y de hecho se ha estado combatiendo durante la última década, porque había una serie de consensos, ¿no? En lo que todos estábamos de acuerdo, ¿no? Y estábamos de acuerdo en que el nazismo o el fascismo es perjudicial para las democracias, estábamos de acuerdo en que había que luchar contra el cambio climático, y estábamos de acuerdo, por ejemplo, en que había que luchar para erradicar la violencia de género, ¿no? Hasta la aparición de Vox. Entonces, cuando se rompen esos consensos, ¿no? Cuando alguien aparece y dice que la mujer está suficientemente protegida y que no hace falta protegerla además, que para eso hay leyes, estándares para todo el mundo, y que la violencia de género no existe, pues eso además alenta ese tipo de conductas, ¿no? De jóvenes que, basados en la cultura popular, pues piensan que está de moda ser a lo mejor celoso o posesivo con tu pareja, ¿no? Y lo que están infringiendo es digamos, un control absoluto sobre su pareja, hasta el punto de llegar a creer que es suya, y que su pareja, su chica, su mujer, porque además se habla en términos posesivos, no hace lo que él piensa, que tiene derecho a pegarle, a maltratarla o a poner orden, ¿no? Que es lo que pensaría, ¿no? Entonces, por eso es importante mantener esos consensos, ¿no? Ocurre igual con el fascismo o con el nazismo, ¿no? Que ha habido un consenso brutal durante las últimas décadas de que lo que ocurrió en Alemania, o lo que ocurrió en la dictadura franquista o en la Italia de Mussolini, era fascismo, donde además se perseguía a quien opinaba diferente, donde no había democracia, donde existía la imposición, ¿no? Y ese consenso que existió durante muchos años, ha llegado un partido político como Vox y dice, eso no es verdad,
La historia hay que reescribirla, no es así como ellos dicen. Claro que hay que tener el orgullo de defender los colores y hay que imponer cuando hace falta y fuera la inmigración. Y ese discurso al final hace daño, porque gente que tenía, o que al menos se avergonzaba, ¿no?, como de decir que era fascista o que era neonazi, ahora no tiene ningún tipo de pudor en decirlo, en irse a la calle con banderas nazistas y defenderlo. Y que es que el nazismo asesinó a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, asesinó a millones de judíos y personas no judías en las cámaras de gas, que es que eso fue un genocidio como nunca antes en la historia, ¿no? Y eso que teníamos más o menos claro, pues, y que además hacía avergonzarse a quienes defendían ese discurso, hoy en día, con la ruptura de ese consenso, pues hay gente que ahora saca la bandera nazi y la ondea sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de vergüenza, y creo que eso hace un daño enorme a la democracia, ¿no? Sobre todo porque hemos conseguido avanzar muchísimo, ¿no? Y con la igualdad ocurre algo parecido, ¿no? Teníamos muy claro cuál era el discurso, teníamos claro que para igual, y lo expliqué la semana pasada, que hay una ley para defender a los menores, ¿no? Pues tiene que haber una ley para defender a las mujeres. ¿Por qué existe una ley para defender a los menores? Porque son más vulnerables, ¿no? Porque tienen menos medios para defenderse, ¿no? Porque no pueden defenderse igual que un adulto, ¿no? Pues que con la mujer ocurre igual. En el contexto de la violencia machista, en el contexto en el que un hombre pega a una mujer porque piensa que es suya, pues tiene que haber unas normas o unas leyes especiales. No vale una ley normal que utilizamos para cualquier otro tipo de violencia. Tiene que haber una ley de protección a las mujeres, ¿no? Y eso es ese consenso es el que ha roto Vox, ¿no? Cuando dice que no existe la violencia de género, que la violencia de género es como cualquier otra violencia, ¿no? O como cuando dice, fijaros, cuando un hombre pega a una mujer, había un discurso hace unos años que lo utilizaba el PP y que al final conseguimos cambiar, ¿no? Con esa lucha feminista, que era violencia en el ámbito doméstico, ¿no? No era violencia, no se le pegaba a la mujer, no era violencia en el ámbito doméstico, ¿no? Dice, pero hombre, es que ese señor le está pegando a su pareja porque es de su propiedad y es una mujer. No, pero eso son cosas que suceden en el ámbito familiar. Y cuando violan a una chica en la calle, eso es violencia contra una mujer, ¿no? Tiene que tener algún tipo de tratamiento especial, ¿no? Porque muchas mujeres recordarán cuando iban con un ojo morado o cuando iban con una agresión sexual a poner una denuncia y el propio policía decía, mira, vete a tu casa, no muevas nada porque de verdad no te ha pegado tu mujer, o algo habrás hecho. O no le habrás puesto la comida. En fin, eso ha habido que educar durante décadas para que sepamos que ese tipo de comportamientos hay que sancionarlos y hay que denunciarlos y que al maltratador hay que, de alguna forma, separarlo del resto de la sociedad o reeducarlo. A lo mejor hay que reeducar al maltratador, ¿no? Pero eso hay que hacerlo con leyes. Y no me vale decir que eso no existe, que eso es una violencia en el ámbito de familiar. Entonces, cuando maltratan a un menor, también es violencia en el ámbito familiar. Por eso digo que hay que tener claro cuáles son los conceptos, y esos consensos que teníamos adquiridos durante mucho tiempo se han roto durante los últimos años a consecuencia de la irrupción de fuerzas políticas como Vox, ¿no? A las cuales el Partido Popular les está haciendo el juego. Porque para mantener gobiernos como el de Andalucía o para mantener determinada situación de estabilidad política, le están haciendo el caldo gordo a Vox, y el Partido Popular está haciendo cómplice de estos consensos que se están rompiendo, ¿no? Bueno, pues esperemos que todo lo que hemos avanzado no retrocedamos, porque es que da como un poquito de miedo, ¿no? De que las nuevas generaciones, que los chavales jóvenes vuelvan a hacer situaciones que parecía que estaban olvidadas, ¿no? Y vemos que otra vez lo hacen los más jóvenes. Por eso te decía, si los jóvenes supieran que ese consenso existe en la sociedad, pues a lo mejor tendrían cierta vergüenza a la hora de comportarse así, ¿no? Y que además hay una ley que los va a enjuiciar en caso de que agredan a una mujer, pues tendrían mucho más reparo y vergüenza, ¿no? Pero cuando ven que hay determinados sectores de la sociedad, en este caso un partido político o partidos políticos, dicen, no, tú, si la violencia de género no existe, si tú le pegas a tu mujer, pues hombre, te meterán, te pondrán una denuncia, pero como el que pega a alguien en un bar, no. Y al final estamos alentando comportamientos y conductas que poco ayudan a la normal convivencia de una sociedad, ¿no? Bueno, pues cambiemos de tema, porque seguimos con algo que también se está apostando muchísimo en Benalmádena, como es la sede electrónica, y que se está renovando. La renovación, ¿cuál es? ¿Qué se ha hecho de nuevo en la sede electrónica? Bueno, estamos mejorando constantemente la sede electrónica, ¿no? Para que lo entiendan los vecinos y vecinas, la sede electrónica es el ayuntamiento en tu teléfono móvil o el ayuntamiento en tu ordenador, ¿no? Hasta hace solo 3 o 4 años
Si querías pagar un recibo, si querías hacer un escrito por registro de entrada o solicitar una licencia o una nota o certificado de padrón, tenías que ir al Ayuntamiento de Benalmádena presencialmente, esperar una cola a que te atendieran. Incluso antes de eso, ni siquiera esperar una cola, llegaba allí, te ponían un sello y ya te llamarían en una semana, en 2 semanas para ver lo que pedían, ¿no? Ahora, afortunadamente, hace ya 3 años hicimos una inversión enorme, tanto en equipamientos para los trabajadores públicos, como en un sistema informático que permitiera que todos esos servicios que daba el ayuntamiento pudieras acceder desde casa, ¿no? Hemos invertido algo más de 2 millones de euros, ¿no? Para tener esa sede electrónica, ¿no? Y hoy por hoy Benalmádena es uno de los ayuntamientos, una de las instituciones más potentes y más modernas de toda la provincia de Málaga, ¿no? Y el otro día lo que hicimos fue presentar la nueva imagen, ¿no? El nuevo interfaz, ¿no? Donde un ciudadano, como puedes ver, pues le pega un golpe de ratón, salen sus liquidaciones, le pega y sale sus datos fiscales, o puede pedir un certificado de padrón, o puede pedir cualquier acto que haría normalmente o presencialmente en el ayuntamiento, ahora lo hace desde el móvil, ¿no? Con lo cual creo que avanzamos muchísimo, ¿eh? Totalmente, pero en todo, avanzamos en todo, sí, en rapidez y también eficiencia, sí, y un poco en todo. Y lo veo que es fácil, ¿no? A la hora de que sí, un ciudadano pueda, eso es fácil de hacerlo. Sí, porque mira, multas, recibos, documentos, objetos tributarios, domiciliaciones, el calendario fiscal. Hasta ahora todo eso ya existía en la sede electrónica desde hace un par de años a esta parte, ¿no? Pero no era quizás tan intuitivo como es ahora, ¿no? Ahora se ha hecho un ejercicio, digamos, de... Está más ordenado y más fácil de cara a... Sí, ha habido un ejercicio de ingeniería de procesos, ¿no? Y de ingeniería del software, ¿no? Pues para facilitarle al administrado, al usuario, el acceso a todos los contenidos de la sede electrónica, ¿no? Sí, y creo que se ha conseguido. Muchas veces entran en una página y no encuentra nunca lo que tiene que encontrar. Eso suele ocurrir. Por ejemplo, este de la caso, agencia tributaria, que para hacer cualquier cosa... le das 44 vueltas a la página, sí, y no encuentran nunca lo que necesita, pero ahí está todo. Fijaros que sencillito, ¿eh? Es muy sencillo. Eso es lo más importante, porque sí, es que muchas veces uno quiere hacer las cosas por internet y es imposible. No lo encuentra nunca. Eso es así. Bueno, pues hablaba de 2 millones de inversión en este tema de la sede electrónica, también 2 millones de inversión para algo muy importante como es el abastecimiento. Renovar la red de abastecimiento. Sí, bueno, desde Mavesa, que es la empresa municipal de agua, pues se sigue renovando líneas, ¿no? Tenemos una de las redes de abastecimiento más modernas de toda la provincia de Málaga, ¿no? Ello nos permite ser digamos, de los servicios de abastecimiento de agua que más cantidad de agua canalizada llega a su destino, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo a lugares como Campillos, como Tebas, ¿no? O incluso ciudades como Belén, Málaga, ¿no? Donde no toda el agua que se canaliza llega a su destino. La media en la provincia de Málaga está en torno al 60% del agua canalizada que llega a su destino, ¿no? Fijaros que en Campillos solo el 50% del agua canalizada llega a su destino, el resto se pierde. Pues ahora está la cosa como para perder agua, que estamos en sequía. Pues en Benalmádena el 80% del agua canalizada llega a su destino. Fijaros, se pierde un 20%. Y ese 20% que se pierde, que bueno, que al final es una pérdida enorme, ¿no?, de toda el agua que se canaliza, es por la antigüedad de las tuberías, de las redes, porque existen averías, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso andamos en la constante renovación de nuestras redes, ¿no? Y muchas veces nuestros vecinos ven cómo se levanta una calle y tenemos las molestias, ¿no?, de tener que pasar por un solo carril, pero se está trabajando precisamente para mejorar la eficiencia de nuestras redes, ¿no? Y ahora se ha planificado 2 intervenciones que eran muy importantes por la antigüedad que tienen esas redes. Una en el conjunto Embero, hablamos de una inversión de 200 y pico mil euros, ¿no?, porque era un lugar donde había muchas averías, muchas fugas y donde había cortes de suministros constantes del abastecimiento de agua. Y otra va a ser en Torremuelle Sur, ¿no?, en la parte que está justo por debajo de lo que es la vía, el trazado de la vía del tren, que son redes de abastecimiento que tienen más de 40 años, ¿no?, y que muchas pierden agua casi a diario, ¿no? Y se va a hacer una intervención importante porque se van a sustituir precisamente todas esas tuberías, se va a asfaltar el pavimento, hablamos de algunos pavimentos que llevan más de 3 décadas sin asfaltarse, y luego ello va a permitir, al tener esas nuevas tuberías, que podamos aumentar la presión del agua que llega a las casas, ¿no? Y además mejoramos la eficiencia, perdemos menos agua, llega con mayor presión, con lo cual muchos ciudadanos van a poder prescindir de sus grupos de presión
o de sus depósitos, ¿no? Y vamos a intentar de que nuestra empresa sea lo más eficiente posible, ¿no? Y creo que es una buena noticia porque es una inversión importante, además en un momento en el que las inversiones están generando empleo y en un momento en el que necesitamos seguir generando empleo, ¿no? ¿Y para cuándo esto? Yo siempre pregunto porque sé que quien está en casa dice, vale, ¿cuándo me van a arreglar la red de bueno, agua? Conjunto Embero creo que han empezado ya las obras. Ajá, y en Torremuelle se va a empezar a primeros de año, ¿eh? La idea ahí es un periodo de ejecución de unos 8 meses, ¿no? Hablamos de 1.600.000 euros, ¿no? Entonces va a haber varios equipos trabajando y vamos a darle ya con ellos. Fijaros que en el año 2010 la organización Torremuelle vendió los pozos de agua a Emavesa. Emavesa ahora gestiona el agua en Torremuelle. Y el compromiso de Emavesa, una vez recepcionó los pozos, fue sustituir todas las redes de abastecimiento y de suministro, ¿no? Perdón, de abastecimiento y de saneamiento de agua, ¿no? Ahora ya con esta intervención se puede decir que se va a culminar el 90% de la renovación de esa red de abastecimiento y saneamiento, ¿no? Con lo cual Emavesa cumple, ¿no? con lo que concretó en su día con la organización Torremuelle. Alcalde, ya que hablamos de inversiones y de, bueno, pues hacer cosas por Benalmádena, ¿cómo va el tema del presupuesto? ¿Lo vamos a aprobar pronto? ¿Tenemos pleno pronto? Sí. ¿Cómo va el tema ese? Eso es muy importante. Tenemos presupuesto. La semana que viene te voy a hablar largo y tendido del presupuesto, ¿no? Porque además es un presupuesto expansivo. Si el año pasado calculamos 104 millones de euros de gastos, este año nos vamos a los 110 millones de euros de gastos. Hay una parte importantísima de transferencias y de subvenciones para colectivos, para asociaciones, para planes de empleo, y todo ello teniendo en cuenta que ha habido una caída en los ingresos importantes, porque consideramos precisamente en la parte de ingresos una caída en IBI, en la recaudación de IBI, una caída en la recaudación del impuesto de vehículo de tracción mecánica, una caída importante en las plusvalías a consecuencia de este nuevo cambio normativo y una caída importante en el resto de tasas e impuestos municipales, ¿no? Lo que nos salva es que la PIE, que es la participación en los impuestos del Estado, las transferencias que hace el Gobierno de España a los ayuntamientos se aumentan en casi un 13%, creo que si no me equivoco las cifras, ¿no? Y ello nos permite poder seguir aumentando el gasto porque es un presupuesto equilibrado, vamos a gastar aquello que ingresamos sin endeudarnos, esto es muy importante decirlo, el Ayuntamiento de Benalmádena no va a generar deuda, ni vamos a acudir a préstamos, ni vamos a buscar financiación ajena, vamos a gastar lo que tenemos, pero vamos a gastar ahora de forma expansiva porque es necesario en el contexto que estamos de crisis económica, ¿no? Para ayudar a salir adelante a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y además lleva un capítulo de inversiones de 15 millones de euros, ¿no? Que es casi el 50% más que en el presupuesto de 2021. ¿Y tenemos fecha ya para ese pleno? ¿Se va a aprobar antes de que termine el año? El día 9 de diciembre. El 9 de diciembre, sí. Entonces estamos la semana que viene, cuando termine el puente. Aprobamos el presupuesto, yo creo que lo aprobaremos y luego será la publicación en el BOP, atender las alegaciones y creemos que para primeros de enero el presupuesto estará operativo. Bueno, eso es importante, terminar el año con el presupuesto aceptado y aprobado, es importante para que comencemos el año ya pudiendo hacer inversiones y demás. Estamos llegando ya al final de nuestro tiempo, alcalde, pero quería hablar de un tema solidario antes de que terminemos, la campaña que se ha puesto en marcha de Cudeca, una entre 1 millón. ¿De qué va esta campaña? Que seguro que la vamos a apoyar como es habitual, ¿no? Bueno, la vamos a apoyar porque siempre yo reafirmo nuestro compromiso, el de la institución con Cudeca, ¿no? Y ellos saben que pueden contar con nosotros y de hecho tratamos de ayudarle en cada acto, en cada evento, en cada situación en la que nos necesiten, tratamos de estar ahí, ¿no? Y la campaña Una entre 1 millón es una campaña para recaudar fondos, ¿no? Joan Hahn falleció el año pasado, sigue estando muy presente en la vida diaria de Cudeca, es una persona, o fue una persona admirable, ¿no? Y con una enorme luz, ¿no? Y su imagen sigue siendo el motor que mueve Cudeca, ¿no? Y ahora lo que se pretende es recaudar fondos para poner en marcha un nuevo equipo de tratamiento a domicilio, pero en esta ocasión, que ya son 6 o 7 los equipos que tiene Cudeca, no va a ser un equipo para tratar a personas con situaciones, con enfermedades de cáncer, ¿no? Sino a menores, a pequeños y pequeñas, ¿no? El cáncer infantil es también una realidad, ¿no? Y tiene un tratamiento muy complicado, ¿no? Complicado porque, a ver, los equipos tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un enfermero, una doctora,
esos padres y madres, el dolor es desgarrador, ¿no? Cuando tu hijo o tu hija llegan a esa situación y requieren de un tratamiento especial, ¿no? Y Cudeca quiere, dentro de lo que son los cuidados paliativos, ¿no?, ir un paso más allí y ayudar también a esas familias en esa situación. ¿De qué forma se le apoya a Cudeca? Bueno, con la recaudación de fondos, lo que se va a conseguir es poner en marcha precisamente ese equipo. Esos equipos hay que pagarlos, ¿no? Hablamos de que Cudeca, gran parte de su masa social son voluntarios, pero tienen que tener profesionales también, porque un voluntario, un médico voluntario puede venir un día a la semana, ¿no? Pero hablamos de que tienen, creo que son 7 equipos en la calle, a diario trabajando, y son enfermeros, enfermeras, psicólogos, médicos, oncólogos que están ayudando. Y Cudeca nunca pide nada, Cudeca, cuando tienes un problema con un familiar y acudes allí, ellos te tienden la mano, te ayudan y jamás le piden a nadie absolutamente nada. Creo que hacen una labor encomiable y necesaria para la sociedad, ¿no? Por eso, pero claro, eso hay que mantenerlo. Claro. Entonces, pues, claro. ¿Y cómo se mantiene? Pues a veces con las aportaciones y con las donaciones, ¿no?, de instituciones, de particulares, de empresas y de privados, ¿no? Bueno, pues como decíamos, ya estamos llegando al final, nos ponemos a hablar, pero ya tenemos algún momento de la vida tenemos que terminar, pero me gustaría terminar, alcalde, con un llamamiento a todas las personas que nos están viendo. Entramos ahora en un puente en el que vamos a tener muchas visitas, entramos en un puente en el que se va a poner, se va a activar ya la Navidad con el alumbrado, con todo, y son muchas las personas que van a salir a la calle, que vamos a estar en restaurantes, en hostelería. Me gustaría que el alcalde hiciera un llamamiento a que se disfrute, pero que tengamos cuidado. Hombre, por supuesto. Porque está claro que tenemos por ahí esa nueva cepa y lo que no podemos es echar a perder, como se dice coloquialmente, las Navidades. Tenemos que ser consecuentes. Pues por supuesto, hay que disfrutar, lo hemos pasado muy mal y las vacaciones pues son tiempos para estar en familia, y si podemos gastar un poquito también generamos algo de riqueza, ¿no? Claro que sí. Quien pueda hacerlo, porque hay gente que también lo está pasando mal, pero siempre desde la prudencia, manteniendo la distancia social y luego, por supuesto, la mascarilla, ¿no? Y cumpliendo con las normas, ¿no? Yo creo que no hay mejor recomendación que esa. Pues ya lo saben, y vacunarse, hay que vacunarse, todo el que no esté vacunado hay que vacunarse, la mascarilla y todo muy consecuentemente, que se puede uno divertirse y disfrutar con la mascarilla puesta, que no pasa absolutamente nada, y con la vacuna mucho mejor, porque está uno mucho más tranquilo si se va uno de fiesta o a pasarlo bien con la vacuna ya colocada. Yo me he colocado una más, me he puesto una más esta semana también, de modo que estoy ya prevenida para las Navidades. Alcalde, gracias por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias a vosotros. Y la semana que viene pues seguiremos hablando, a ver si podemos hablar de ese presupuesto que esté aprobado y veamos todas las inversiones que se van a hacer por el municipio. Perfecto, muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben, que volvemos la semana que viene, que el próximo sábado estamos aquí nuevamente para darle un repaso a todo lo que acontece en Benalmádena, y siempre se los digo, si ustedes quieren compartir con nosotros este tiempo, pues pueden hacerlo, se ponen en contacto con nosotros y pueden preguntarle al alcalde lo que ustedes quieran. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Que sean muy felices. Buenas noches.